Una vez más, amados Sajín, amadas Sajayot, estamos aquí en una nueva transmisión en que el Abacadosh nos permite venir esta nueva semana para llevar la continuidad del Sefer Shoftim que estamos estudiando. Vamos a iniciar este día el Perek 19. Bendecimos al Abba por permitirnos llegar hasta este capítulo para poder llevar la enseñanza a todos aquellos que están atentos al estudio de este Sefer, el libro de Jueces, el Sefer Shoftim, que es el que estamos dándole continuidad en el desarrollo capítulo por capítulo. Antes de darle continuidad, quiero darle la cordial bienvenida de parte de la Keilah Eye Asher Eye, quien le da la cordial bienvenida a todos los que siempre están atentos para darle la continuidad al estudio que estamos desarrollando el libro de Jueces, es decir, el Sefer Shoftim. Como les decía, amados Sajín, este día vamos a iniciar el desarrollo del Perek 19 y el tema que vamos a estudiar es el crimen en Gabaa. En este estudio prácticamente es un nuevo tema de todo el estudio que hemos estado trayendo en las últimas 2 semanas, ya que en las últimas 2 semanas, pues solamente para hacer una remembranza y que usted que está llevando la continuidad del tema podamos ver la separación. En el capítulo 17 y 18 estuvimos viendo la idolatría de Micaía. Hoy vamos a ver, siempre basado el estudio en un levita, pero en esta oportunidad estará basado en un levita, el cual tiene por mujer a una concubina. Y este levita la ha tomado a esta mujer como concubina, y vamos a ver en el estudio el desarrollo que va a llevar lo que describe la Tanaj en este Perek 19. Así es que sin más preámbulo vamos a dar inicio al estudio a partir del Pasuk 1. Si usted tiene su Tanaj abierta, le damos lectura a partir del Pasuk 1 y dice de esta manera: En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Hagamos un alto en este pasuk y hagamos una breve reseña de esta lectura que acabamos de hacer, ya que la historia nos menciona que no había rey en Israel. Esto significa, amados Sajín, que la gente seguía haciendo aquellas cosas que no eran correctas, es decir, que no eran del agrado del Eterno. Además, vamos a ver en esta historia cómo se fija el escenario para una terrible historia en los siguientes capítulos que vamos a leer, o sea, los siguientes versículos inclusive. Lo que significa, o mejor dicho, el decir que no había rey o juez en Israel, significa que no había ni nadie quien gobernara. Es más, que no existía ni siquiera un monarca político o un líder que pusiera en orden e hiciera cumplir las leyes establecidas en la Torá. También
podemos decir que significaba que ellos se rehusaban, es decir, los Bene Israel se rehusaban a reconocer dichos liderazgos. Recuerde que a través del estudio que hemos traído de este libro, de este Sefer, hemos visto cómo el Eterno les ha venido poniendo líderes sobre los Bene Israel. Pues anteriormente hemos estudiado desde el inicio de este libro, desde el inicio de este Sefer, que siempre el Abacadosh les estuvo poniendo a personas que los gobernaran y que desde el Perec 1 hasta el Perec 16, usted que me ha seguido, hemos podido contar que han gobernado o que gobernaron 14 reyes o 14 jueces, como se nombra el libro, siendo el último Sansón, de quien hablamos en el Perec 16. Si usted me ha seguido en todo el desarrollo de este estudio, recordará y conocerá los nombres de cada uno de los reyes que la Tanaj ha citado, que les había venido poniendo en cada época el tiempo. Y si usted no ha llevado la secuencia, yo le invito a que busque en YouTube todas las enseñanzas de todas y cada una de las semanas que se han estudiado de este libro, todas las secuencias de los estudios de cada uno de los capítulos. Ahí lo va a encontrar. Todos se han subido al YouTube y en Facebook inclusive. Usted búsquelos como Yo Soy el que Soy, Iglesia de Cristo. Pero continuemos en la lectura, en el estudio o en el análisis que estamos haciendo del paso 1. Hablábamos que lo que se desarrollará en el resto de este capítulo es tan desagradable porque muestra la profundidad de la depravación, pero veamos qué nos quiere mostrar el Adón, es decir, qué nos quiere mostrar el Padre, el Todopoderoso, con esta situación que está pasando en este periodo de tiempo los Bene Israel. Dice la lectura que acabamos de hacer que un levita había tomado para sí una mujer concubina, es decir, la concubina del levita era reconocida como su compañera legal en esta situación, pero ella no tenía el mismo estatus como lo tiene la esposa en el hogar o en la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? En un buen sentido o en el buen salvadoreño, como podríamos decir, es que una concubina, dice la lectura, que era tomada como una amante legal, pero ¿por qué legal? Podría preguntarse usted. Es porque una concubina es una mujer, normalmente una sirvienta o una esclava de la propia esposa, que sirve al hombre, es decir, cuando las esposas eran estériles, las daban al esposo para que tuvieran relaciones sexuales con él y poder dar a luz sus hijos, o sea, los hijos que las esposas no podían tener, las esposas querían tenerlos a través de las concubinas que les daban, o sea, las sirvientas o las esclavas que daban al esposo como concubina para poder tener
los hijos. Por eso se conocen como amantes legales, traducido en buen salvadoreño. Muchos hombres prominentes del antiguo pacto tuvieron concubinas. Algunos ejemplos que podemos mencionar incluyen a Abraham, por ejemplo, que la esposa era Sara y dio a Agar como concubina a Abraham, y además también Abraham después tuvo a Sétura. En el Génesis 25:6 vemos que describe que Abraham dio dones a los hijos que tuvo con las concubinas, es decir, dejó herencias. Otros ejemplos que solo los vamos a hacer mención así rápidamente es Jacob. Jacob, su primera esposa fue Lea, pero recuerden que Jacob, él había trabajado 7 años por Raquel y le dieron a Lea y tuvo que trabajar 7 años más para tener a Raquel, y luego le dieron por concubina a Bilha y luego a Silpa, cada una de estas concubinas por cada esposa que tenía, en este caso Lea y Raquel. Caleb tuvo 2 concubinas, Saúl pues ni digamos, David tuvo concubinas, Salomón ni siquiera digamos que tuvo 300 concubinas, Roboam también hace mención la palabra que tuvo varias concubinas, y esto pues lo hacemos nada más en mención, no es porque la palabra o la Tanaj apruebe de que esto sea legal, no, de ninguna manera. Significativamente jamás vemos a este tipo de vidas familiares que hayan sido bendecidas por parte del Adón, por parte del Eterno. Es más, el nuevo pacto pone en claro que desde el principio el plan del Abacadosh fue de establecer la pareja, un hombre y una mujer, y que estos estuvieran unidos en una sola carne para siempre. De hecho, como lo decíamos, el nuevo pacto lo establece en Mateo 19, del 4 al 6, y cada hombre debe de ser un hombre de una sola mujer, como también lo vemos reflejado en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 2. Pero continuemos en la lectura del Pasuk 2. Y en esta parte vamos a ver cómo el levita se reconcilia con su concubina después de que ella comete adulterio. Porque aquí vamos a ver una infidelidad de parte de la concubina hacia el levita. Vámonos de una sola vez a la lectura para poder avanzar. Y dice de esta manera: y su concubina le fue infiel y se fue de él, o sea, del lado del levita, a la casa de su padre, porque sabía el error que había cometido, ¿verdad? A Belén de Judá, de donde ella procedía, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió, o sea, el levita, para hablarle amorosamente y hacerla volver. Es decir, el levita sabía que lo había traicionado, pero él estaba dispuesto a perdonarla. Y sigue la lectura diciendo: y llevaba consigo un criado y un par de asnos,
y ella le hizo entrar en la casa de su padre, o sea, lo recibió. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose allí. Prácticamente vemos que a pesar de que el levita estaba consciente de la traición, de la infidelidad que la concubina había tenido para con él, él estaba dispuesto a perdonarla. Y dice que la siguió. Ya habían transcurrido 4 meses y él fue y la buscó acompañado de un criado y llevaba consigo inclusive un par de asnos. Aquí vemos pues a Levita, que fue un ejemplo de cómo un marido ofendido debería de actuar de una forma diferente cuando hay un adulterio. Mas sin embargo, este no lo hizo. Aunque ella era la que había quebrantado el lazo entre ellos. Él estaba prácticamente trabajando duro para traer de nuevo la relación con ella, o sea, para reactivar esa relación. Y lo logró, tuvo éxito, porque llegó a la casa y ella lo recibió. Al igual el padre de ella también lo recibió. Pero, ¿qué es lo que nos dice la Tanaj al respecto? Es más, en el nuevo pacto, en el Brit Hadashah, Yahshua HaMashiach nos dijo que el divorcio es ordenado cuando hay adulterio. En el Sefer Matillahu, Perek 19 y Pasuk 7 en adelante dice: le dijeron, ¿por qué pues mandó Moshe a dar carta de divorcio y repudiarlas? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moshe os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación, oiga, salvo por causa de fornicación, o sea, sí existe el divorcio a causa de la fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, ¿cómo podemos ver? Dice la lectura que el padre vio también al joven levita y también salió a recibirlo muy gozoso. Quizás el padre estaba gozoso al ver llegar al levita porque era una oportunidad para su hija de juntarse otra vez y rehacer su vida. O quizás el padre simplemente estaba gozoso de tener a su hija de nuevo en su casa y más sin embargo no lo expresa claramente la Tanaj. Pero continuemos la lectura y veamos lo que dice más adelante. A partir del Pasuk 5. En esta parte del Pasuk 5 vamos a ver la actitud del padre, el padre de la concubina, que extiende la visita con una tradicional muestra generosa de hospitalidad a levita. Veamos lo que dice la lectura. Cómo actuó el padre de la concubina ante la presencia de levita en su casa. Y dice de esta manera:
Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. O sea, ya habían transcurrido 4 días de estar viviendo en la casa del suegro, digámoslo de esa manera. Y continúa diciendo, y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Prácticamente el papá o el yerno, si lo queremos ver de esa manera, como lo describe la lectura ahí en el 5, les estaba pidiendo que se quedaran un día más. Pero continuemos la lectura en el 7 y dice, y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Significa que el papá de la concubina lo volvió a convencer en un quinto día para que se quedaran nuevamente hasta que finalizara el día. Veamos qué sucede al final del día. Leamos el 9. Y dice, luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí, ya el día declina para anochecer, te ruego que paséis aquí la noche. Como que el suegro no quería que se fueran de la casa de él. Aparentemente, según estamos leyendo lo que describe la Tanaj, pero continuemos la lectura para llegar al desenlace y ver qué es lo que pasa aquí. Y dice, de aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón y mañana os levantéis temprano y vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Hagamos una reflexión de lo que acabamos de leer. Dice que al cuarto día, en esta porción explica el por qué el levita y su concubina fueron retrasados en Belén. En la casa del padre de la concubina, el suegro los estaba prácticamente reteniendo. Creo que la lectura ha sido bien clara, o sea, la Tanaj la describe muy claramente. El levita, tenía la intención de irse en el cuarto día, pero fue persuadido a quedarse una noche más. Esto explica el por qué se fueron por la tarde en lugar de la mañana. Porque el suegro, cada vez que ellos intentaban irse en la mañana, él los retenía para que se quedaran y les decía que se fueran al final de la tarde. Así sucedió el quinto día y así sucedió el sexto día, lo cual sería un tiempo más sensato que para viajar y partir a un lugar, a un viaje largo. Lo más sensato es salir temprano de la mañana. Pero el suegro
estaba reteniéndolo y le decía que se fueran por la tarde. Llegada la tarde, le decía que se quedaran y que se fueran hasta el siguiente día. Y así lo hizo por 2 días continuos. Continuemos a partir del pasuk 11 y veamos qué sucede con la decisión que toma el levita al irse en su último día, cuando ya definitivamente él toma la decisión de que esa noche ya no le iba a hacer caso a él, y mejor, aunque fuera de noche, no se iba a quedar, sino que se iba a ir con su asno ensillados y su concubina y su criado. Entonces ellos van a regresar a la casa. El levita y la concubina deciden pasar la noche en Gabá. Gabá era una ciudad donde ellos consideraban que podían quedarse esa noche. Era un lugar en el cual ellos creían que por ser un lugar que pertenecía a la zona de Israel, o donde vivían personas de los Bene Israel, podían estar seguros. Pero el levita lo que ya no quería era seguirse quedando una noche más en la casa del suegro. Continuemos en el pasuk 11 para poder ir aterrizando y concluir esta primera parte de la enseñanza de este tema, el cual va a quedar en continuación para desarrollarse la segunda parte la próxima semana. Y dice el pasuk 11: y estando ya junto a Jebús, que dijimos que describe la Tanaj, que es Jerusalén, el día había declinado mucho, es decir, había entrado mucho la tarde-noche. Y dijo el criado a su señor, es decir, el criado al levita: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los Bene Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en la casa por la noche. En esta enseñanza, amados Sahim, es la parte donde vamos a quedarnos. Solo vamos a hacer una breve reseña. En esta enseñanza, el levita prácticamente escogió irse a la ciudad de Gabá porque consideraba un lugar seguro, porque allí residían los Bene Israel, o sea, hijos de Israel. Consideraba que ellos, siendo extranjeros, siendo también israelitas,
iban a ser acogidos. ¿Por qué? Porque dentro de las leyes levitas, ellos tenían que haber sido acogidos por cualquiera que los hubiera visto llegar al lugar, dada la situación de que entraba la noche. Prácticamente el levita y su concubina consideraban a una ciudad pagana como peligrosa, donde el criado les había mencionado que fueran, donde los jebuseos. Entonces, por eso ellos no quisieron ir allá. Entonces ellos, por lo tanto, decidieron que el lugar más seguro era Gabaa, porque era una ciudad de Israel. Y pensaron que estarían más seguros allí. Mas, sin embargo, no fue así. Veamos qué pasó. Dice que cuando ellos entraron, no vieron a nadie que los acogiese en el lugar como la casa que ellos consideraban que era para pasar la noche. El levita y su concubina no hallaron ninguna hospitalidad en Gabaa. Esto refleja mala señal en el pueblo de Gabaa, debido a que el Eterno, dentro de las leyes levitas, está establecido la orden de hospitalidad entre el pueblo de los Bene Israel. Si nosotros nos vamos al libro de Levítico 19, 33 y 34, para ser más específica, nos vamos a esa lectura y dice de esta manera: cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Yahweh, vuestro Elohim. Otra cita bíblica que dentro del mismo Sefer Vayikra, o es decir, Levítico 25:35, el cual nos dice: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. Y no solamente en el antiguo pacto, sino que también el nuevo pacto nos hace referencia en Matillahu, Perec 35 y Perec 25 y Pasuk 35 nos dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estas son citas inclusive del nuevo pacto, en el cual también nos hace referencia no solamente el antiguo pacto, sino que el nuevo pacto, donde encontramos que hay algo mal cuando no hay tal hospitalidad entre el pueblo de Elohim, entre el pueblo de Yahweh. También podemos verlo en el libro de Ibrim, Perec 13 y Pasuk 2, el cual dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, hospedaron a malajines. Entonces, como podemos ver, es una ley levítica, es una ley establecida en la Torá. Entonces, el levita, conocedor de la ley, sabía positivamente que al llegar a Gabaa iba a encontrar gente
que le diera hospitalidad, que los hospedara sin tener que él buscar dónde tener que quedarse en la plaza. Él sabía que llegando a la plaza él podía encontrar a más de alguien que lo acobijara, que le brindara el apoyo que como hermanos y como extranjero le podían brindar. Pero veamos finalmente lo que va a suceder o lo que sucederá en la situación de esta hospitalidad que ellos no encontraron como extranjeros y hermanos con los que consideraban hermanos en Gabaa. Así es que vamos a quedarnos hasta aquí en esta enseñanza y vamos a darle continuidad al tema la próxima semana para saber qué pasó con la vida de este levita y su concubina y su criado en la ciudad de Gabaa. Les dejo hasta aquí la enseñanza. Si usted desea conocer de anticipado el desenlace, le invito a continuar la lectura a partir del pasuk 16 hasta el 31, que es hasta el 30, que es donde termina el Perek 19, que es parte del desenlace de lo que sucede dentro del Perek 19, porque el Perek 20 también tiene continuidad con el desarrollo de este tema. Así es que queda atentamente invitado para la próxima semana para que le demos continuidad a la segunda parte del tema que hemos iniciado este día, que es el crimen en Gabaa en su primera parte. Hasta la próxima, amados Sahim, amadas Sahayot. Que la gracia y la shalom del Eterno esté en cada una de sus mentes y sus corazones, y donde quiera que usted me escuche, le invito para que la próxima semana le demos continuidad al tema. Shalom ubraja, paz y bendiciones para todos.